Bueno, ya estamos de regreso para iniciar esta entrevista con Daniela Corbalán. Daniela es ingeniero civil químico de la Universidad Santa María. Daniela Sanzana, bienvenida por estar acá en este programa con nosotras. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, tenemos harto que preguntarte, Daniela, porque este es un tema que primero te lo tenemos que tomar súper en serio. Hablaba yo en la cortina, porque este es un camino que ya tenemos que iniciar con acción e iniciar con firmeza. Y tal vez hay harto desconocimiento de cómo hacerlo. Primero me gustaría preguntarte, a propósito de Proyecta, ¿qué son las empresas B? Vamos a partir por eso. ¿Por qué surgen estas empresas y qué son las empresas B? Perfecto. Las empresas B es un movimiento de empresas que lo que busca es hacer la invitación a generar un impacto positivo, entendiendo que seguimos en el mundo privado y que lo que queremos es crecer quizás financieramente, pero también generar un impacto positivo a nivel social o medioambiental. Y ponerlo al mismo lugar, la verdad, que el crecimiento económico, no desligarnos y entender las empresas solamente como un crecimiento económico, sino que también podemos de la mano crecer como empresa y generar un impacto positivo. Una entrevista hace poco que le hicieron a Matías Muchnik, que es el CEO de Notco. Él decía, yo voy a seguir siendo emprendedor porque él mencionaba que efectivamente el beneficio económico es una consecuencia de ayudar al planeta y obviamente de ayudar a la sociedad. ¿Es un sello solo de los emprendedores o también las empresas están cambiando y están viendo que tienen que subirse a estos, yo no diría ya movimientos, sino que una transformación de la economía? Sí, no, para nada, yo no lo dejaría solamente para el mundo emprendedor, si bien quizás ahora el mundo emprendedor viene más con una visión distinta de generar un impacto positivo. Hay grandes empresas que también están liderando los temas, se están haciendo cargo, y así como existen las empresas B, que es una certificación, también uno puede ser partícipe sin tener la misma certificación. Nosotros mismos trabajamos con distintas empresas de distintos rubros, distintos tamaños, desde pymes hasta empresas que transan en bolsa, y ya también cada vez más las empresas yo creo que lo están viendo. Quizás en un principio era un tema un poco más de voluntad o de altruismo, y creo que cada vez más las empresas han ido entendiendo que es parte del negocio también, que efectivamente en este caso en particular, por ejemplo, el cambio climático, no solamente yo estoy generando un beneficio positivo por el cambio climático y la humanidad, sino que también eso tiene una repercusión financiera incluso en mi negocio, en la forma de cómo yo puedo pensar mi negocio a futuro. Y cuéntenos entonces un poco ahora lo que hacen ustedes, porque tienen distintos tipos de servicios. Estaba leyendo ahí en la página de ustedes que tienen servicios de certificación, acompañamiento de las empresas. Cuéntanos un poco cómo están trabajando con las empresas. Sí, bueno, nosotros ya llevamos 7 años trabajando, partimos quizás con una mira quizás más en esto que hablábamos de las empresas B, ¿cierto? Sin embargo, ahí nos fuimos dando cuenta que era todo un mundo en cuanto a generar un impacto positivo a nivel de las empresas. Y hoy día básicamente nos dividimos en 3 grandes áreas respecto a los servicios. Nosotros somos una agencia, nos gusta llamarnos como una agencia, somos externas a la empresa, pero tratamos de ser este equipo extendido, ¿cierto?, de sostenibilidad que muchas veces no existe. Muchas veces existen los requerimientos dentro de una empresa, pero no existe el equipo para poder llevarlo a cabo, ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros de a poco hemos ido creciendo, tenemos un área que quizás está mucho más ligada a temas de sostenibilidad en general, en temas de reporte bajo ciertos estándares ESG. También tenemos un área social que se está creando hace poquito, y personalmente yo lidero el área más ambiental, en donde ofrecemos servicios, por ejemplo, de huellas de carbono corporativa, análisis de ciclo de vida, huella de agua, también ciertos estándares de reportabilidad como los TCFD o Dow Jones, etc. ¿Qué camino han hecho con los ejecutivos de las empresas para ir cambiando? Porque esto tiene un costo en este momento, que se puede ver así, es un costo y no necesariamente un beneficio. ¿Cómo parten trabajando con los ejecutivos de las empresas para ir haciendo este cambio de switch?
Yo creo que es fundamental dos cosas. Primero, de que efectivamente entender de que los cambios tienen que venir desde arriba y desde las planas más gerenciales o desde los tomadores de decisiones en general. Si bien muchas veces puede existir mucha voluntad de los trabajadores y las trabajadoras, creo que si es que no se está comprometido desde las planas más ejecutivas y desde los tomadores de decisiones, es muy difícil permear, se hace un trabajo Mm, mucho más difícil. mm, Y por otro lado, yo creo que también cada vez más hemos logrado y también se está tomando conciencia, como decía al principio, de que de no ver esto como un costo, sino que verlo mm, como una inversión y como algo necesario para mi negocio. Entender, mm, y yo creo que también ha sido quizás nuestra bandera de lucha, poder explicar de que el no hacer nada también tiene un costo para mi negocio. O sea, mm, efectivamente, yo tengo que entender que el cambio climático, y con los últimos reportes del IPCC lo hemos visto, es un hecho. Ojalá mm. que no sea que podamos controlarlo en cuanto a intensidad, pero eso sí o sí va a repercutir de manera directa o indirecta, ya sea en mi negocio o en mi cadena de suministro. Ujú. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos en el corazón la sostenibilidad del negocio. Y yo creo que ahí hay un vínculo súper fuerte entre esta transformación que requieren las empresas con el rubro que ustedes están manejando ahora. ¿Han habido, ustedes creen esta conexión en las empresas cuando están trabajando en transformación digital y tomando y haciéndonos cargo de los temas de sostenibilidad? Sí, de todas maneras, es un mundo también de poder ir haciendo las cosas más, de manera más eficiente, de entender también que hay otra forma de hacer las cosas. Yo creo que también aquí la pandemia, dentro de las cosas buenas que nos ha traído, es visualizar de que existe una forma de trabajar distinta también. Nos ha presentado el desafío de saber generar equipos de manera remota, y en ese sentido creo que también el ir aprovechando la tecnología es clave, y el desarrollo y la innovación para poder pensar en un futuro, en generar recursos, pero también de una manera sin impactar de manera negativa al medio ambiente. Mm. Y en ese sentido, me imagino que todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos a ustedes les ayuda a hacer todas estas mediciones de huella, a ir siguiendo las distintas cadenas de valor, ¿cierto? Como para, por ejemplo, si mis proveedores o los insumos que yo tengo, qué tipo de huella tienen, porque yo después produzco para entregarles a otros. ¿Eso se está dando o todavía es muy pronto para hablar de esas integraciones? No, de todas maneras, existen cada vez más también instituciones que buscan reunir esta cantidad de datos. Hoy día yo creo que es clave y se ha entendido de que tener información es tener poder, porque yo sin información no puedo tomar buenas decisiones. Mm, Entonces, eso implica, obviamente, en todos estos temas salir a levantar una cantidad de datos no menores. Y en ese mm, sentido también poder unificar hoy día ciertos estándares, porque claro, quizás antes habían ciertos software, ciertas plataformas para poder llevar un registro enfocado exclusivamente, por ejemplo, a la producción. Y hoy día mm, vemos que quizás esos mismos los podemos expandir y podemos también de eso sacar ciertos indicadores que me van a poder ayudar a monitorear otros KPI. Entonces mm. yo creo que efectivamente es un mundo que es abierto ahí, cada vez más va creciendo tanto la demanda como la oferta, y yo creo que es una tremenda oportunidad. Ujú. Y en materia ambiental, ¿cuáles son los principales cambios que están ocurriendo en distintos sectores? Por ejemplo, te coloco el caso he visto el caso de la construcción, donde su desafío en términos de sostenibilidad tiene que ver con, qué sé yo, el uso eficiente de los recursos, de los insumos, pero también se está hablando de la economía circular. ¿Eso ya es parte por ejemplo, de la asesoría que ustedes hacen? Sí, cabe destacar que de todos modos quizás todavía creo que a nivel país estamos en un nivel incipiente, en el sentido de que también el mundo privado está muy expectante sobre qué va a decir, por ejemplo, el Estado, cómo van a ser las leyes de ahora en adelante. Tenemos un compromiso a nivel país de una carbono neutral 2050, y cada sector tiene la duda de cómo quizás esto le va a impactar en el mediano o corto plazo. Mm, En ese sentido, efectivamente, las industrias cada vez van requiriendo y se quieren algunas
también anticipar a ese tipo de posibles iniciativas y en ese sentido están buscando efectivamente poder tener su resultado final como empresa, pero también compatibilizarlo con lo que también son la demanda de los clientes. Muchas veces también ahora está una conciencia distinta al momento de yo, por ejemplo, ir a comprar un producto y preguntarme también quién es la empresa que está detrás de ese producto, o por ejemplo, en ese caso de los edificios, bueno, ¿y qué pasa con los materiales de construcción? ¿Y qué pasa también, ni siquiera solamente en temas ambientales, también en temas sociales? ¿Cómo es esa empresa con sus trabajadores? Creo que esa conciencia se ha ido creando y también ha ido impulsando a que las empresas vayan fijándose en cosas que quizás antes pasaban desapercibidas. De todas maneras, yo creo que ahí tocas un punto que es súper interesante, que tiene que ver con los trabajadores. De la mano de las tecnologías han venido cosas buenas y también cosas no tan buenas, como por ejemplo, esta precarización laboral, por el hecho de que ya la gente no tiene una fuente de trabajo estable como en el pasado. Y ahí en los temas sociales, que por un lado tienes una demanda de trabajadores más que necesitas que estén más capacitados y por lo tanto te van quedando algunos rezagados. Y hablaste también de lo que hace el Estado en esto. ¿Se está logrando esta coordinación público-privada como para ir avanzando? Porque si no quedamos como en un punto, en un nudo, así quién avanza primero o cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde se están dando esas conversaciones? Sí, yo creo que sin duda que hay todo ahí un espacio de crecimiento tremendo a nivel privado, a nivel estatal y también con el mundo académico. Yo creo que ahí a nivel país tenemos un tremendo potencial de crecimiento como empresa, quizás más consultora, tratamos de propiciar también esos espacios. O sea, nosotros, por ejemplo, tratamos de que si trabajamos con una empresa, y voy a poner un ejemplo, del rubro del transporte, generadores de carga, de conectarlo con iniciativas que hoy día existen, que dependen de algunos ministerios para poder ayudarlo a gestionar mejor sus recursos, a generar menos emisiones, a que tengan acceso a un mejor conocimiento y a capacitar también a sus trabajadores. Yo creo que también el hecho en particular, y quizás solo en temas ambientales, en 2019, que casi íbamos a tener la COP aquí en Chile, ayudó mucho también a generar esta alianza público-privada para poder liderar esfuerzos con un objetivo común que fue este gran anuncio de la carbono neutralidad a nivel país. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas han logrado y se han generado a lo largo de estos años cada vez más instancias. Sin perjuicio de eso, creo que todavía hay un tremendo, como dije anteriormente, espacio de crecimiento. Ustedes como empresa, a ver si nos cuentan cómo han ido creciendo, cuántas personas son, cuántas hay ahora, cuántas partieron. Bueno, esto partió como un emprendimiento, yo no estoy desde el inicio, de compañeros de universidades que tenían en mente el conectar el mundo privado con la academia. Así partió un poco y de a poco ya hemos ido creciendo. Al día de hoy ya somos más de 20 personas, como decía, con estas tres grandes áreas de cara a cliente. Internamente obviamente tenemos más áreas. También tenemos relaciones con otras empresas que han ido creciendo como startup también de la misma y que se han ido especializando ya sea en tecnología o también en temas de reciclaje. Ha sido una experiencia en la pandemia también, a pesar de lo que quizás hubiésemos creído. Yo creo que todos mirábamos la pandemia y teníamos mucho susto. Ha generado un espacio de crecimiento y, como digo, también creo que la demanda a nivel privado ha ido creciendo porque las empresas han ido entendiendo de que esto no es algo solamente, quizás incluso a veces como por hacerse marketing o por querer hacer algo más, sino que se están dando cuenta de la relevancia que tiene en su negocio, incluso a términos financieros. Entonces, eso también nos ha obviamente repercutido de manera positiva a nosotros en poder crecer. Hace poco leí una noticia del Banco Central que decía que estaba generando estadísticas sobre el capital natural. No sé si lo viste y si nos puedes explicar de qué se trata, cómo obviamente nos va a servir para ir monitoreando el impacto ambiental que podría ser negativo, ¿cierto?, para el sistema, pero que las empresas al parecer tendrían posibilidades de compensarlo, ¿o no? ¿Esa es como la forma de ir trabajando estos temas?
no estoy al tanto de la noticia, de cómo abordarán el tema del capital natural. De pronto, si me lo explica un poco en los términos que estaba y puedo abordar quizás mejor ahí la pregunta. Es que no tengo más antecedentes, de hecho era una noticia bien, pero que estaban haciendo como las primeras estadísticas como para ir viendo qué significa el capital natural que tenemos. Yo me imagino que es nuestro patrimonio, la naturaleza. No, y de todas maneras, efectivamente, por ejemplo, a nivel nacional también tenemos tremendo desafío en ese mismo sentido, entender, por ejemplo, bien el recurso hídrico, cuánto es la capacidad de recurso hídrico que tenemos hoy día. Hoy día existen ciertos derechos, efectivamente, con ciertos caudales, pero ni siquiera sabemos si somos capaces a nivel natural de poder abastecer y cumplir con esos caudales. Y por otro lado, en términos generales, el término yo creo que es el gran desafío también de este tiempo, el que existen distintos empresas que se están midiendo por separado, el sector público, el sector privado, pero también poder unificar estos datos yo creo que es un gran desafío y también generar criterios comunes de estándares. Bueno, y voy a reportar, hay ciertos indicadores que como industria tengo que medir, pero resulta que a lo mejor la industria de al lado, mi competencia la está haciendo de manera distinta, entonces unifiquémonos, agrupémonos, entendamos de que más allá de ser competencia también tenemos un objetivo común y nos interesa lo mismo. Entonces también yo creo que ahí, en ese sentido, sea quien sea la institución que recopile información y que pueda entregar datos más certeros, es bienvenido. Y yo creo que diste en un concepto que está muy presente ahora, que es esto del propósito, el objetivo común, y cómo los distintos sectores van a tener que ir trabajando juntos. Quiero hacer una pausa en este momento, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta me gustaría que conversáramos esto mismo en el sector minero, porque hace poco se acaba de lanzar la política minera 2050, donde declara estos tres ámbitos: impacto económico, social y ambiental. Así que vamos con esa pausa y volvemos para seguir conversando. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.